Vamos a hablar del derecho del consumidor. El consumidor es la parte vulnerable de la relación de consumo. Es por ello que se requiere una regulación que lo proteja. Mundialmente, en 1973, el Consejo de Europa sancionó la Carta Europea de Protección de los Consumidores. En 1985, la ONU, en la Resolución 39.248, habla de la protección del consumidor en las Naciones Unidas. En Argentina, la reforma constitucional de 1994 le dio jerarquía a los derechos de los consumidores en el artículo 42. Este artículo 42 dice que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Por otro lado, el artículo 43 de la Constitución Nacional introduce la acción de amparo. Esto permite que los consumidores puedan reclamar en forma colectiva mediante sus entes representativos. La Ley 24.240, la Ley de Defensa al Consumidor, se sancionó en 1993. Ella fue teniendo modificaciones a lo largo de los años. Esta ley considera que todo consumidor, independientemente de sus características personales, es la parte vulnerable en la relación del consumo. Al ser esta ley de carácter público, no es válido una disposición contractual que establezca la renuncia de esta protección. En el Código Civil y Comercial, el contrato de consumo está regulado desde los artículos 1092 hasta 1122. Hablemos de las modificaciones que tuvo la Ley 24.240. En un principio, esta ley consideraba al consumidor y sujeto protegido a la persona física y jurídica que contrata a título oneroso para consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar. Y ocurrían casos en donde el afectado no se correspondía con el consumidor caracterizado por la ley. Por ejemplo, el fallo Mosca. En este caso, se vio lesionado un chofer que trasladó a fotógrafos a un club de fútbol, en el cual se estaba jugando un partido. Los espectadores comenzaron a arrojar objetos y el actor sufrió un daño físico. La Corte consideró, en este caso, que el artículo 42 de la Constitución Nacional no solo alcanza a los contratos de consumo, sino que también a los actos unilaterales como la oferta a sujetos determinados, como era el caso. La Ley 26.361 del 2008, modificatoria de la Ley 24.240 en su artículo 1, incorporó que está amparado a quien de cualquier manera esté expuesto a una relación de consumo y sufra un daño. Ya no es necesario probar el contrato de consumo, sino que basta comprobar la relación de consumo y que se produjo un daño. De esta manera es como aparece en nuestra legislación a la persona del bystander
o consumidor expuesto. Pero, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, se eliminó del amparo de la ley al consumidor expuesto o bystander. Hoy en día, quienes son protegidos por el derecho al consumidor se encuentran en el artículo 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este régimen no solo protege al usuario y al consumidor, sino también a quienes, en ocasión de una relación de consumo, adquieren o utilizan los bienes y servicios contratados por el consumidor o usuario. En resumen, el Código Civil y Comercial de la Nación regula la relación de consumo en su artículo 1092 y dice que la relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considerará consumidor a la persona humana o jurídica que adquiera o utilice en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Y agrega que quede equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. El artículo 1093 regula el contrato de consumo. Este código no define al proveedor de un bien o servicio, sino que lo hace la Ley de Defensa al Consumidor en su artículo 2. Y dice que es la persona física o jurídica, pública o privada, que desarrolla de forma profesional, aunque sea ocasionalmente, la producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. No están comprendidos los profesionales liberales que necesiten título universitario. Ellos están sometidos a las normas de cada colegio profesional al momento de trabajar, pero sí se aplica la normativa del consumidor a la publicidad que estos profesionales hagan para ofrecer sus servicios. Como dijimos antes, el contrato de consumo lo expresa el artículo 1093 y se lo considera el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona física o jurídica productora de bienes o servicios. Este contrato debe tener por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, ya sea para su uso privado, familiar o social.